aplicando leyes federales y leyes locales al mismo tiempo, en donde podrían existir procedimientos diferentes. Lo que voy a mencionar es primero, ¿cuál es la definición legal? Posteriormente, ¿cómo se regula desde el punto de vista federal y en qué casos es aplicable en este hospital? Y posteriormente, ¿cuál es la legislación de la Ciudad de México y cómo la estamos aplicando en específico? La voluntad anticipada está establecida en la Ley General de Salud desde hace aproximadamente 3 años, con una reforma que se hizo por parte del Congreso, en donde fundamentalmente se agrega un capítulo en el reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica, y en donde al mismo tiempo se inicia la regulación obligatoria de las medidas paliativas, del manejo paliativo de pacientes en etapa terminal. Es decir, que normalmente cuando hablamos de voluntad anticipada está totalmente hilado desde el punto de vista legal al tema del manejo del paciente terminal y el manejo de la aplicación de medidas paliativas. La ley establece que la voluntad anticipada es la decisión personal de un paciente, de un usuario, de ser sometido o no a medios, tratamientos o procedimientos médicos que pretendan prolongar la vida cuando se encuentre en etapa terminal y por razones médicas sea imposible mantenerla de manera natural, protegiendo en todo momento la dignidad de la persona. Esa es la definición legal. Pudiera de repente no corresponder a una definición médica, o pudiera no corresponder en forma específica a una definición bioética. Yo estoy tomando simplemente la definición legal que establece la legislación sanitaria. Nos lleva obviamente, cuando hablamos de voluntad anticipada, forzosamente a la definición de un paciente terminal desde el punto de vista de la Ley General de Salud. La Ley General de Salud define al paciente terminal como aquel que con diagnóstico sustentado en datos objetivos, es decir, corroborado por medio de estudios de laboratorio de imagen, de una enfermedad incurable, progresiva y mortal a corto o mediano plazo, con escasa o nula respuesta a tratamiento específico disponible o pronóstico de vida limitado. Anteriormente se decía que el paciente se consideraba terminal cuando pudiera morir en un plazo máximo de 6 meses, lo cual hoy con los adelantos de la ciencia médica pues simplemente ya no era aplicable, y entonces se saca de la ley el término y simplemente se maneja esta definición. ¿Cuáles son los objetivos de contar con un proceso de voluntad anticipada? ¿O qué es lo que se busca con manejar jurídicamente una voluntad anticipada? Pues uno, contribuir a que la persona pueda vivir con dignidad hasta el último día de su vida, ¿no? Se dice que un paciente en etapa terminal no debe ser sometido a medios desproporcionados o lo que se ha denominado obstinación terapéutica, y eso violaría el principio de dignidad del paciente desde el punto de vista bioético, y esa definición bioética la toma el sistema jurídico y la establece en el reglamento como objetivo de un proceso de voluntad anticipada. Hay varios tipos de voluntad anticipada dependiendo del tipo de hospital, y ahorita lo voy a explicar. Otro objetivo pues es proteger la dignidad de la persona en etapa terminal, proporcionando las mejores condiciones disponibles para que pueda tener una muerte digna. Esto también nos lleva a la definición legal de cuidados paliativos. Y vuelvo a repetir, esto está dentro del mismo capítulo de la legislación, está íntimamente relacionado. Voluntad anticipada, paciente en etapa terminal, con obviamente cuidados paliativos. La ley establece que son cuidados paliativos
los cuidados médicos que se deben otorgar a los pacientes en etapa terminal e incluyen control del dolor y de otros síntomas que pudieran presentarse debido a la enfermedad, además de proporcionar al paciente adecuadas condiciones de higiene, nutrición y comodidad. De hecho, a partir de la reforma a la ley, en donde se establecen ya las definiciones específicas de voluntad anticipada, de paciente terminal y de cuidados paliativos, se establece la obligación para las instituciones de salud de contar con unidades y procedimientos para el manejo de pacientes en etapa terminal o de cuidados paliativos. En la próxima sesión les van a hablar sobre proyecto que tiene el hospital para el establecimiento en forma clara de una unidad de cuidados paliativos, que ya es una obligación legal, que todos los hospitales tienen que tengan una licencia, obviamente tengan que establecer procedimientos y medidas específicas para el manejo de pacientes en etapa terminal. Obviamente la voluntad anticipada como tal se tiene que expresar en un documento. Ese documento se ha denominado documento de voluntad anticipada, que tiene varios requisitos que voy a mencionar. En primera, la declaración unilateral de la voluntad efectuada por una persona mayor de edad o emancipada. Esto nos lleva a que tiene que tener plena capacidad de goce y ejercicio, entendiendo por esto, obviamente, desde el punto de vista médico, que pueda tomar sus propias decisiones. Desde el punto de vista jurídico, hay personas que por su situación mental no pueden tomar sus propias decisiones, y entonces decimos que solamente tienen capacidad de goce de derechos, pero no tienen una capacidad de ejercicio. Desde el punto de vista jurídico, se debería de establecer en el expediente clínico, cuando un paciente suscribe un documento de voluntad anticipada por sí mismo, que de alguna manera nos cercioramos de que ese paciente tiene la capacidad de ejercicio desde el punto de vista jurídico, es decir, que puede tomar sus propias determinaciones para que esa decisión se pueda tomar como legal, como jurídicamente correcta. Cuando desde el punto de vista médico se considera que el paciente no está en pleno uso de sus facultades mentales, la ley establece entonces la posibilidad de que sea un familiar quien suscriba el documento denominado de voluntad anticipada, siguiendo más o menos los mismos procedimientos que se establece en la ley para los consentimientos bajo información o para las altas voluntarias, pero con una gran diferencia. Cuando hablamos de consentimientos bajo información, la ley establece la posibilidad de que en caso de que el paciente no pueda tomar sus propias determinaciones, lo haga un familiar cercano en vínculo que lo acompañe. Pero en materia de voluntad anticipada, la propia ley establece un orden que se debe de seguir para que se suscriba el documento. Primero la esposa, luego los hijos, y de ahí vamos bajando en niveles de relación de parentesco desde el punto de vista jurídico. Normalmente nos llaman y nos preguntan, residentes o internos de pregrado. Pero en materia de voluntad anticipada sí tenemos que seguir un orden de prelación que establece la propia legislación, contrario a el consentimiento bajo información o el alta voluntaria. En México esto, bueno, como muchas otras cosas, está un poco complicado. Primero,
existe una reglamentación de naturaleza federal. En México se indica que lo que expresamente esté reservado a la competencia federal, en esos casos se aplicará la ley federal, Ley General de Salud o reglamentos, pero cuando la propia Constitución o la ley no establezca la excepción, se aplicará la legislación local. Lo que vivimos en esta ciudad es que sí está regulado desde el punto de vista federal, pero el procedimiento de suscripción y registro del documento de directrices anticipadas o voluntad anticipada no está regulado a nivel federal, y entonces en eso tenemos que aplicar la legislación local. ¿Qué es lo que estoy diciendo? En cuanto a la posibilidad o al derecho que tiene el paciente en etapa terminal de suscribir una directriz anticipada, aplicamos la legislación federal y podemos suscribirla solo con 2 testigos. Pero cuando hablamos del procedimiento que se debe de seguir para la elaboración del formato, la elaboración del documento, la designación del representante, la conformidad del comité de bioética o del director del hospital, nos regulamos por una ley específica en la Ciudad de México que se llama Ley de Voluntad Anticipada de la Ciudad de México. Ahorita explico el procedimiento que seguimos. Al mismo tiempo, lo mismo que sucede en la Ciudad de México, sucede en 11 estados de la República. Es decir, en aquellos estados en donde existe regulación local, aplicamos la ley del estado correspondiente, y en los estados en donde no hay regulación, aplicamos la ley federal. Simplemente una carta, un documento en donde el paciente expresa su voluntad de manera libre y es firmada por él y 2 testigos. Pero en los estados como la Ciudad de México, en donde hay regulación local, tenemos que seguir formatos y procedimientos específicos. Ahorita voy a establecer. Es un poco complejo, pero no nos queda de otra. Así sucede en varias cuestiones, ¿no? De repente vemos que nos está haciendo una inspección COFEPRIS federal y al día siguiente nos llega COFEPRIS de la Ciudad de México a revisarnos lo mismo, ¿no? Ese es un poco complicado el asunto de las competencias, porque lo mismo sucede tratándose de controversias de naturaleza legal entre médicos y pacientes, o hospitales y pacientes, ¿no? Cuando estamos hablando del Seguro Social o estamos hablando del ISSSTE o un hospital federal, es decir, administrado por la Secretaría de Salud Federal, la legislación que se aplica, tanto procedimental como para establecer la responsabilidad civil, será la federal. Pero en los estados, hospitales privados, en materia de responsabilidad civil y regulación procesal, se aplica la legislación local. Estos son los estados de la República que hoy, 11, cuentan con regulación específica, incluyendo la Ciudad de México. En estos estados, resumiendo, aplicaríamos la legislación local para efectos de procedimiento y formatos, y en donde no exista esta regulación, aplicamos en la Ley General de Salud y el reglamento de la Ley General de Salud. En materia de legislación federal, se hace una distinción entre una directriz anticipada y la facultad del paciente de abandonar un tratamiento cuando está en un estado terminal. Lo que nos dice es, el paciente tiene derecho a establecer de manera anticipada
las directrices que ordena al médico y al hospital que se deben de seguir en el caso de que se le diagnostique una enfermedad terminal. Pero también sucede que en el momento que se diagnostica no existe la directriz anticipada, pero él toma la decisión en ese momento de abandonar un tratamiento o de no someterse a un tratamiento, lo cual también tenemos que documentar por escrito en el expediente clínico. Aquí resumimos. Si el paciente tiene una enfermedad considerada terminal en base a la definición que presenté, suscribirá un documento denominado voluntad anticipada, pero si no tiene una enfermedad que se considere médicamente terminal, pero no desea continuar con tratamiento o desea abandonar tratamiento, se hace una nota en el expediente que debe firmar el propio paciente con 2 testigos. Porque nos vamos a la legislación federal. No sé, al final si quieren me preguntan, pero es así de complejo. Estoy tratando de ser lo más claro posible. Es decir, por eso cuando nos llaman a jurídico, lo primero que preguntamos es qué enfermedad está diagnosticada en el paciente. Si la enfermedad es considerada terminal, eso nos lo tiene que decir el médico, entonces ordenamos la suscripción del documento denominado voluntad anticipada. Si la enfermedad que tiene el paciente no está considerada terminal, simplemente la familia no desea que en dado caso el paciente sea sometido a una intubación o a medidas extraordinarias de supervivencia, pero no tiene una enfermedad terminal, elaboramos una nota, una certificación en el expediente, en donde el paciente, si puede, lo firma, y si no, el familiar cercano en vínculo, el médico y 2 testigos. Porque en el trámite normal, la autoridad no nos permite registrar documentos de voluntad anticipada si la enfermedad o en el resumen clínico que se pide no se encuentra o no se deriva enfermedad terminal. Eso ustedes podrán saberlo más que yo. Por eso siempre preguntamos, oye, ¿qué enfermedad, qué diagnóstico? ¿Es terminal? Sí, voluntad anticipada. Es por su edad, es porque ya tiene una insuficiencia respiratoria, pero no es crónica, puede morir en cualquier momento. No es una voluntad anticipada, sino es simplemente una solicitud de abandono de tratamiento. Y entonces se debe firmar solo por el familiar o el paciente en su caso. Entonces la legislación federal nos hace esta distinción que la llevamos a cabo también en el hospital. En cuanto a los derechos de los pacientes terminales, que también está regulado, pues los que aplicamos normalmente o todos conocemos, que son obviamente recibir atención médica integral. Si un paciente está diagnosticado con enfermedad terminal, pues a lo mejor hay que llamar al psiquiatra, a lo mejor hay que llamar al encargado de nutrición, al de medicina interna, etcétera. Es decir, el paciente tiene derecho a ser manejado por un equipo médico, por una atención médica integral. Y en determinado momento, en una queja, lo que va a revisar la autoridad precisamente es que el manejo de ese paciente haya sido integral. Después nos indica que debe ingresar a las instituciones de salud cuando requiera atención médica. Esto porque pues de repente en el Seguro Social o en el ISSSTE, pues oye, es un paciente terminal, ¿para qué lo ingresamos? Llévatelo a tu casa, ¿no? ¿Qué sucedía? A partir de esta reforma tienen que recibirlo en forma obligatoria, dejar voluntariamente la institución de salud en que esté hospitalizado de conformidad a las disposiciones aplicables, son altas voluntarias, recibir trato digno, respetuoso, recibir información clara, oportuna y suficiente,
otorgar su consentimiento informado para la aplicación o no de tratamientos. Esto consta en la voluntad anticipada. Es decir, si él desea suscribir el documento que se denomina voluntad anticipada, en ese documento se establece con precisión que no desea que se lleven a cabo medidas extraordinarias y que únicamente solicita y autoriza el tratamiento paliativo correspondiente. Solicitar al médico que le administre medicamentos que mitiguen el dolor. Obviamente, bioéticamente, jurídicamente, lo que tenemos que hacer es controlar el dolor y hay que llamar al especialista correspondiente. Renunciar, abandonar o negarse en cualquier momento a recibir o continuar tratamiento. Optar por recibir cuidados paliativos. El hospital en donde se atienda, si el paciente lo requiere, tiene la obligación de proporcionarle manejo paliativo por especialistas. Designar algún familiar representante legal, esto es bien importante. Aunque el paciente esté en condiciones, el formato y el procedimiento nos establece que él debe de designar a un representante que cumpla dos objetivos básicos. El primero, hacer cumplir su voluntad, hacer cumplir su determinación. Y segunda, tomar las medidas o decisiones que correspondan cuando él, por su condición, ya no pueda hacerlo, como un testamento. Ese es un requisito del documento que es muy importante. Por eso, si alguien ha revisado el documento que denominamos voluntad anticipada, en una de sus partes fundamentales es precisamente la designación del representante, porque indudablemente que en algún momento el paciente no va a poder ya tomar sus decisiones, pero él debe de quedar tranquilo de que designó a un representante que va a hacer cumplir esa voluntad. Eso es bien importante y es un requisito legal fundamental. Recibir servicios espirituales. Dice la ley entonces que toda persona mayor de edad, en pleno uso de sus facultades mentales, puede en cualquier momento e independientemente de su estado de salud, expresar su voluntad por escrito ante dos testigos, de recibir o no cualquier tratamiento en caso de que llegase a padecer enfermedad. Es decir, no es obligatorio que una persona que desea establecer directrices anticipadas o voluntad anticipada ya esté diagnosticada con enfermedad terminal. Es decir, yo puedo en cualquier momento suscribir el documento de voluntad anticipada, ya sea en hospitales en donde no hay legislación o si la hay, dependerá del lugar, aun y cuando no tenga enfermedad terminal, en la cual expresaré que en el caso de que en algún momento presente una enfermedad terminal, designo como representante a tal persona y la instruyo para que de ninguna manera se lleven a cabo medidas extraordinarias de supervivencia y solo se cumplan con medidas paliativas de sostenimiento. Lo puedo hacer en cualquier momento. De hecho, lo que aconsejamos es que cuando voy al notario a hacer mi testamento, de una vez suscriba mi voluntad anticipada. Es importante. No tenemos esa cultura, pero es algo importante. Al mismo tiempo, el paciente tiene derecho a la suspensión voluntaria del tratamiento en cualquier momento. Si él no puede tomar la decisión, lo hará el representante si es que está nombrado. Y bien, si no suscribió el documento de voluntad anticipada, entonces lo hará el familiar que tome las decisiones
en orden de prelación que establece la ley. Primero la esposa, luego los hijos, si no tiene esposa e hijos, los padres, y si no, los hermanos. O si tiene hijos, pero no existen o no están, los nietos, ¿no? Hacia abajo. Decimos en orden ascendente, directo, hasta el cuarto grado. Es un poco difícil explicar el tema de los grados de parentesco, pero pues simplemente decimos que hay ascendente, descendente, que es línea directa, cuarto grado, o bien colaterales. Se dice que, por ejemplo, mi padre pues es ascendente en primer grado, estoy yo aquí, brinco a primer grado, ¿no? Si, mis hijos también son primer grado descendente, mi nieto pues es segundo grado descendente, mi hermano, tengo que tener papá para tener hermano, entonces subo al padre, bajo al hermano, mi hermano es segundo grado colateral, y así sucesivamente hasta un cuarto grado para la toma de decisiones. Eso mejor le preguntan a jurídico, ¿no? Es un poco complicado. Entonces lo denominamos documento directrices anticipadas. ¿Cómo lo definen? Estas pueden ser suscritas por cualquier persona mayor de edad en pleno uso de sus facultades mentales. Eso es bien importante. Tiene que hacerse constar en el documento que me cerciore de que está bien de sus facultades mentales, independientemente del momento en que se diagnostique como enfermo en situación terminal. La legislación local, que es la que nos aplica a nosotros, establece dos formas de establecer una voluntad anticipada o una directriz anticipada. La notarial, que se denomina documento de voluntad anticipada, o la que se realiza ante el personal de salud en un hospital público o en un hospital privado, que se denomina formato de voluntad anticipada, que es los que tenemos en todos los pisos. Lo ideal es que se haga ante notario. Por eso, cuando nos llaman y nos preguntan, ¿quiere el paciente suscribir voluntad anticipada? La primera pregunta es, ¿tiene enfermedad terminal en este momento? No. Bien. ¿Se va a dar de alta? Sí. Tiene que ir a un notario. Solo en casos de urgencia, cuando está internado, tiene una enfermedad terminal y puede morir durante el internamiento, entonces levantamos el documento denominado voluntad anticipada, formato de los cuales existen dos versiones. Uno, cuando firma el propio paciente, que está en condiciones de hacerlo y que va a nombrar al representante. O bien, como nos sucede en la mayoría de los casos, el formato en donde es un familiar, en base al orden de prelación que establece la ley, el que lo suscribe porque el paciente no está en facultades de hacerlo. La legislación local nos establece como procedimiento el que se elabore el documento, se agreguen copias de las identificaciones del paciente, de los testigos y del representante, un resumen clínico firmado por el médico tratante y autorizado y validado por el Comité de Bioética de la institución o por el director médico. Lo que hoy estamos haciendo es que los formatos de voluntad anticipada que se suscriben en el hospital se remiten a jurídico, hacemos el registro ante la autoridad, porque hay que hablar por teléfono, establecer la información y se hace un registro, se otorga un número de clave al formato, se valida por el director médico, se remite a la autoridad para obtener un sello de validación y se agrega al expediente clínico. Todo eso se tiene que hacer. Encontramos de repente formatos de voluntad anticipada abandonados en los expedientes.
o hasta que llega al archivo clínico nos damos cuenta que se suscribió el documento, pero no se registró. Mensualmente la autoridad sanitaria de la ciudad nos remite la estadística de cada hospital, cuántas voluntades anticipadas registró y cómo va. Somos el segundo hospital privado que en número de registros de voluntades anticipadas en toda la ciudad. Ni los públicos registran voluntades anticipadas, ni cancerología, ni nada. Solo los privados casi, en la mayoría. En primer lugar el ABC y en segundo lugar nosotros. Después vienen todos los demás. Traemos un promedio aproximado de registros de voluntad anticipada en la ciudad como de 120 al año. El ABC anda en 250, 260 al año aproximadamente. El procedimiento entonces es suscribir el documento por parte del personal de salud, agregar el resumen clínico, se remite a jurídico, lo registramos, lo validamos, lo mandamos a la autoridad para obtener el sello y lo agregamos al expediente clínico. Eso no quiere decir que si estamos en el trámite no se aplique la voluntad anticipada. Se tiene que aplicar desde el primer momento y eso se lo indicamos siempre a residentes o a internos en el momento en que nos llaman. Este procedimiento se debe de llevar a cabo en cualquier hospital público o privado de la Ciudad de México. En cuanto al documento de voluntad anticipada, obviamente se suscribe por cualquier persona mayor de 18 años, aunque no tenga enfermedad terminal, y se elabora o se realiza ante notario público, en un formato que todos los notarios validaron ante la autoridad como único. Es decir, cualquier voluntad anticipada que se suscriba en la Ciudad de México ante cualquier notario es exactamente igualito. En él se tiene que manifestar la petición libre, consciente, seria, inequívoca y reiterada de ser sometido o no a medios, tratamientos o procedimientos médicos que propicien obstinación terapéutica. Y después tenemos el llamado formato de voluntad anticipada, que es el que se elabora en hospitales públicos y privados ante el personal de salud, que es la mayoría de los casos. Es decir, como médicos tendríamos la obligación de, si manejamos a un paciente en etapa terminal, preguntarle: oye, ¿has dictado directriz anticipada? ¿O tienes voluntad anticipada registrada previamente, ya sea ante notario o en otro hospital? Si contesta que sí, hay que solicitarle la copia de la voluntad para agregarla al expediente clínico y cumplir con ella. Si manifiesta que no lo hizo ante notario, pero que lo hizo en otro hospital, nos dan aviso y es precisamente la autoridad sanitaria la que lleva el registro por orden alfabético de las personas que han registrado voluntad anticipada de manera privada. Te mandan la copia y se agrega al expediente. Si no lo tiene, pues orientarlo para que ante el personal de salud, aún en el consultorio, pueda suscribir esa voluntad anticipada, aunque nosotros la registremos como hospital para efectos de su cumplimiento. Y terminando con este tema, debemos de decir que la voluntad anticipada, la directriz anticipada, de ninguna manera está considerada como eutanasia. Es decir, la voluntad anticipada no es eutanasia, ya que su objetivo no es provocar la muerte o acortar la vida del enfermo terminal, sino respetar y acompañar el curso natural de la enfermedad en esta etapa. La eutanasia en la Ciudad de México está considerada como un homicidio, se dice homicidio con consentimiento de la víctima, o sea, homicidio, ¿no? 10 a 40 añitos de prisión, ¿no? Entonces, obviamente, no está regulado, no está autorizada la eutanasia, pero
partiendo del principio de autonomía que tiene un paciente y los derechos consagrados en la legislación federal y local, puede establecer sus directrices anticipadas para el caso de que tenga una enfermedad terminal. Si de todas maneras no hay una enfermedad terminal, pero no desea someterse a un tratamiento específico, entonces lo denominaríamos simplemente negativa o abandono de tratamiento y se debe documentar en el expediente clínico, lo que aquí denominamos RCP-3, ¿no? Y simplemente lo documentamos en el expediente con los mismos requisitos de un consentimiento bajo información. Importante en el documento los dos testigos, muy importante. Siempre sale luego la familia con que no es cierto, no se suscribió, no estaba coherente o puede suceder cualquier cosa. Los testigos dan validez al documento. Siempre me preguntan, ¿por qué 2 testigos? ¿Por qué no 1? ¿O por qué no 3? ¿No? Lo que contestamos en estos casos es: un testigo, conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, no hace prueba. Dice el criterio de la Corte, testigo singular no hace prueba. Y por el otro lado, reglas procesales nos establecen que no se pueden ofrecer más de 2 testigos por un solo hecho. Por lo tanto, la regla es 2 testigos. No importa que sean del paciente o del hospital, 2 testigos en todos los documentos para darles esa validez. El siguiente tema que me encargaron es el de la confidencialidad de la información. Esto está ahorita de moda, ¿no? Parecería que ya no es tanto, pero yo creo que todos nos enteramos de algunos problemas que tuvimos en las últimas semanas con indiscreciones, ¿no?, que de repente suceden en los pasillos o afuera del hospital donde están fumando, y eso nos generó una bronca impresionante con un paciente. Las reglas de manejo